habíamos visto, habíamos llegado hasta el Landsat 7. Pasamos a continuación al EO1. Yo les había comentado justamente que el propósito de este satélite y su carga científica, técnica, los sensores, eran una etapa de prueba para el satélite, el nuevo satélite, el Landsat 8. Y ahí tenemos los tres instrumentos: el ALI, que es generador de imágenes de la Tierra, que estaba diseñado para reemplazar al EPM del Landsat 7, y hay un cambio. Recordarán que los anteriores satélites del programa Landsat trabajaban con un espejo barredor. Es como si yo fuese caminando, esa sería la órbita del satélite, y con una escoba barriendo de lado a lado y registrando, digamos, en ambos sentidos. Ese era el sistema que utilizaban los satélites hasta el 7, que, como recordarán y mencionamos, tuvo un problema justamente en el espejo barredor, que presentó esos inconvenientes en la falla y la generación de esas bandas sin registro de datos de la superficie terrestre por el inconveniente en el barredor, en el espejo barredor. Y en el caso del OLI, del EO1, el ALI, el generador de imágenes, utilizó una tecnología llamada push-rom, que es empuje, que lo vimos en algunas cámaras digitales, o sea, medida como un sensor, como una cámara continua, que tiene una cantidad de detectores suficiente para cubrir el ancho total de barrido, y lo hace a medida que avanza, va registrando el ancho completo. O sea, no hay ningún instrumento o espejo que barra de lado a lado, sino que tiene la cantidad de detectores para registrar continuamente el ancho de barrido. Ese método, digamos, ya lo utilizó desde el principio el satélite SPOT, o mejor dicho, el programa SPOT, el programa francés, que vamos a hablar más adelante. Y viene de las viejas cámaras analógicas. Si se acuerdan, las mencionamos, si no, repasen por favor aquellas cámaras continuas en la que la película está coordinada con la velocidad del avión. Después esa misma tecnología se incorporó a las cámaras digitales, algunas de ellas. Tenemos, si recuerdan, dos tipos, una de disparo y otra de registro continuo. Bueno, ese sistema, el de empuje, es el adoptado por algunas cámaras digitales. En el caso de las pruebas, recordarán que solo barría 36 kilómetros el ALI, pero el Landsat 8 ya registra el típico ancho de barrido de 185 kilómetros del programa Landsat. Después tiene un Hyperion, que es un
espectrómetro hiperespectral para generación de imágenes, que captura imágenes hiperespectrales, esto es, muchas bandas con rangos del espectro electromagnético más pequeñas, pero eso hace resentir la resolución espacial. Y después el AC, que es un corrector atmosférico, que justamente permite medir, digamos, el efecto de la variabilidad en el contenido de vapor de agua y aerosoles en la atmósfera. Recordarán que yo les decía que son datos necesarios para corregir la dispersión de estos componentes de la atmósfera y poder generar imágenes mejor dicho, corregir las imágenes registradas en su radiometría. Mencionando esto, se me había olvidado de la cuarta resolución de los satélites, hablamos del espacial, espectral, temporal y la que me faltó mencionar, la radiométrica, que en realidad ya lo vimos en los sensores de las cámaras digitales, que es la cantidad de bytes por bits. O sea, a medida que tenga mayor cantidad de bytes, mayor va a ser el contraste que pueda registrar o el rango dinámico de tonos de gris, digamos, entre comillas, o sea, valores en un monocromático. Por ejemplo, el típico de la mayoría de los satélites o de los sensores satelitales es de 2 a la 8, o sea, 256 niveles de gris. Ya el nuevo Landsat 8 está muy por encima, con una resolución de 12 o 14 bits y una profundidad de color mucho mayor, o sea, el rango dinámico muchísimo más importante y de allí la capacidad para resolver el contraste entre diferentes componentes de la cobertura terrestre. Y ese se aplicó para la corrección justamente en las imágenes de las cámaras del SAC-C y de otros tantos satélites. Ahí tenemos la nave Terra, compuesta por todos esos instrumentos. Se llama nave porque las dimensiones, si recordarán, es mucho mayor que las de otros satélites, y ahí pueden ver a la derecha cómo es que se despliegan cada uno de estos componentes integrantes de la nave, que están ubicados en los lanzadores, los proyectiles que vimos al principio, los delta y demás, que van en la cabeza de dicho proyectil. Una vez que llega a la órbita, esa cabeza se abre y se suelta, digamos, el satélite y se ubica en la órbita correspondiente. Ahí del satélite Terra, yo he hecho mención que el Aster es el más conocido, más importante, en el sentido de que proveyó de datos para generar modelos digitales de elevación. Por eso dice que primero el satélite Terra, la primera plataforma del sistema de observación de la Tierra, y provee datos globales sobre el estado de la atmósfera, la Tierra, el océano y las interacciones, obviamente, entre factores de cada una de ellas y la radiación solar.
Ahí tenemos el ancho de barrido de los diferentes sensores del infrarrojo cercano. Ese significa venir, o sea, venir, el SWIR, el infrarrojo medio, y el TIR, que es el infrarrojo termal. Para el infrarrojo de onda corta, perdón, el visible, el infrarrojo tenemos una banda en el verde, otro en el rojo y otro en el infrarrojo cercano. Ese es el venir, o sea, visible e infrarrojo cercano. Luego tenemos el infrarrojo medio, que va de la banda 4 hasta la 9, y va del infrarrojo cercano hasta el infrarrojo medio. Y pueden ver también las diferentes resoluciones espaciales, y el infrarrojo termal, el TIR, de la banda 10 a la 14, con una resolución menor de 90 metros. Bueno, ahí está una descripción de los telescopios. Obviamente todos tienen un sistema óptico, y cada uno de ellos puede apuntar al nadir o con desviaciones diferentes, con una alta resolución espacial, espectral y radiométrica, que toma datos cada 8 minutos, y eso da la posibilidad de variar el ángulo de visión y por lo tanto obtener imágenes estereoscópicas, que permitió, como les dije, generar un modelo digital de elevaciones para todo el globo terráqueo, menos la zona de los polos, porque obviamente la traza del satélite es cuasipolar. Ahí tenemos un ejemplo del modelo digital de elevaciones generado a partir de datos del ASTE, que corresponde al Valle de Lerma, cubre desde un poco más al norte de la caldera hasta la zona de Huachipa, la línea Huachipa. Ahí está el límite del Valle de Lerma, y un modelo digital de elevaciones con una paleta de colores, simplemente para mostrar las diferencias de elevación. Esto con una resolución de 90 metros. Para el resto del mundo, Estados Unidos tiene una resolución mayor de 30 metros. De todos modos, hoy hay disponibles otros productos provenientes de otros satélites con mayor resolución de los modelos digitales de elevación. Seguimos con el Terra. Otro sensor es el MISSE, que opera con 9 cámaras o radiómetros que señalan a puntos fijos. Yo le he dicho al inicio que era para el estudio de los componentes de los aerosoles atmosféricos, tanto los naturales como los producidos por el hombre, su cantidad, tipo, altura, la altura de las nubes y la distribución de la cobertura vegetal, incluyendo llama índice de follaje, y un ancho de barrido de 360 kilómetros. Ahí en la tabla de la izquierda pueden ver el ancho de barrido y la resolución espacial para 4 bandas. Las longitudes de onda van del azul, verde, rojo hasta el infrarrojo cercano. La resolución espacial sobre el nadir, 150 metros,
y hacia afuera la menor resolución es de 275 kilómetros. Ahí hay una mención a la velocidad de transmisión de datos de 3.3 megabytes por segundo. Arriba a la derecha podemos ver una imagen en falso color del globo que representa justamente el flujo de energía en longitud de onda larga medido en watts por metro cuadrado, un dato que ustedes ya conocen como un estándar de unidad, digamos, para la medición de la radiación. Este instrumento toma simultáneamente en 9 direcciones. Recordad que hay cámaras digitales que operan con un instrumento que mira el nadir, o sea, 0 grados, y con un ángulo hacia adelante y otro hacia atrás. En este caso, son 9 los dispositivos, los sensores, uno que mira al nadir y después 26, 45, 60 y 70 grados hacia adelante y hacia atrás de la vertical, o sea, el nadir. Y esos ángulos permiten conocer mejor, más que el clima terrestre, la condición de del particulado en la atmósfera terrestre. O sea, son ángulos ya probados que permiten registrar la dispersión de la luz solar en esas diferentes direcciones. Y en la imagen falso color se puede ver los sectores de algunos sectores como el Ecuador, donde se presenta normalmente cobertura de nubes. El otro sistema, el satélite Terra, recordarán que recién hablábamos de el índice oleado, que registra uno de los instrumentos. Ahí tenemos el MODIS, que es un espectroradiómetro de resolución moderada. Es uno de los instrumentos más importantes, ya que, dada la baja resolución espacial y el ancho de barrido, hace observaciones de la Tierra. Fíjense, la de Landsat 7 era cada 16 días, tiene una resolución temporal de 1 o 2 días, con 36 bandas espectrales, que son las que están en la tabla de la derecha. Y tenemos de la banda 1 hasta la banda 36, las primeras bandas que van desde el rojo hasta el infrarrojo medio. Tenemos una resolución de 250 y 500 metros. De allí pasa una resolución de 1000 metros. Esa resolución de 1000 metros es la que utilizan los satélites geoestacionarios que registran el tiempo permanentemente, es lo que ven ustedes por televisión, que informan las predicciones climáticas o de las condiciones climáticas que van a imperar durante el día y la evolución, lo que se estima para el resto de la jornada y los días venideros. Bueno, esa resolución es muy baja, en resolución espacial me refiero, permite mejorar justamente la resolución temporal a 1 o 2 días. Y luego tenemos el MODIS, que mide, fíjense,
es de temperatura superficial, tanto en la zona continental como en los océanos, y se usa mucho para la detección de incendios a partir de, se llaman puntos de calor. También el color del océano, esto vinculado con las colonias algales, también se puede generar un mapa de vegetación global y la detección de cambios a escala grande, digamos, y justamente por el índice de área foliar, que es el que está representado acá abajo en el sector de la Amazonía, bueno, brasilera, peruana, colombiana, toda la zona de la Amazonía. Tenemos también las características de las nubes, concentración de aerosoles, corrientes oceánicas y cobertura de nubes. Esas son todas las aplicaciones que tienen estas bandas espectrales, que este es uno que se llama un satélite hiperespectral porque registra muchísimas bandas. El tema es que ni un ancho de registro, o sea, un ancho de registro del espectro electromagnético. O sea, la banda tiene un ancho mucho más acotado en longitud de onda. Seguimos con el Terra, en este caso para el sensor MOPIT, que es el que mide la polución en la troposfera. Muy importante los datos que provee este sensor, ya que está destinado al estudio de la distribución, el transporte y la fuente de generación y los sumideros de monóxido de carbono y metano en la troposfera, justamente por un lado para usar en la corrección espectroscópica de gases y para medir la radiación infrarroja ascendente y reflejada. Pero además nos da idea de la condición de la atmósfera en cuanto a estos dos componentes, monóxido de carbono y metano, que son tan perjudiciales para nuestro planeta. Allí arriba a la derecha pueden ver la distribución de monóxido de carbono en el mundo, que está principalmente concentrado en el hemisferio norte. Por eso dice que los datos del MOPIT se usan para medir y modelar las condiciones de metano y monóxido de carbono en la troposfera, obtener perfiles de monóxido de carbono, medir la columna de metano en la troposfera y generar mapas globales de estos dos componentes. Allí tienen las bandas, el ancho barrido de 640 kilómetros, la porción del espectro que registra el centro de la banda, la 1, la 2 y la 3, y la resolución espacial de 22 kilómetros. Una resolución baja, pero que es importante, como mencionaba, para el estudio de estos dos componentes que son dañinos para la vida. De allí pasamos al SAC-C, dijimos un orgullo nacional, ya no está operable, pero lo importante es que conformó parte de esta constelación, la constelación de la mañana, y se diseñó para varios aspectos, entre ellos el estudio de ecosistemas terrestres,
Si pueden ver ahí las bandas espectrales de la cámara multiespectral de mediana resolución, se parece bastante a la de otros satélites, pero la resolución es menor, resolución espacial me refiero. Tiene un rango dinámico importante, cada uno por toma de 256 niveles y otro rango dinámico de 2000. O sea, hay posibilidad de variar ese rango dinámico. La resolución espacial se puede seleccionar entre 175 y 350 metros, o sea, es menor que Landsat 7, por ejemplo, dependiendo del canal de enlace de radiofrecuencia, o sea, la comunicación con Tierra, que usa una banda X y una banda S de comunicaciones, cada una con una diferente resolución espacial. Además, estas cámaras, observadores multiespectrales, permiten el monitoreo de la temperatura y contenido de vapores de agua en la atmósfera, la medición, habíamos dicho, del campo magnético y estructura y dinámica de la atmósfera y ionosfera, que es la principal dispersora, y la determinación de los componentes de onda larga en el campo gravitatorio terrestre. Otros instrumentos, recuerdan que la carga científica del SAC-C, muy importante, ahí tenemos la cámara de alta resolución, que era pancromática de 35 metros, una cámara de alta sensibilidad entre el visible y el infrarrojo cercano, que se diseñó para estudios de intensidad de iluminación en áreas urbanas y la presencia de tormentas eléctricas, incendios en áreas forestales y la evolución de las conocidas auroras polares. Un ancho de barrido de 700 kilómetros y este sensor también está operable durante la noche y permite ver justamente las zonas iluminadas de la superficie terrestre, me refiero a los sectores urbanos. Luego está el experimento Golpe, que corresponde a la reflexión pasiva de ocultación. Esto es cuando un satélite de los navegadores satelitales queda en el horizonte bajo, hay un efecto de ocultación de la señal y una reflexión que puede provocar, no vamos a entrar en detalle, por eso lo vemos en la otra asignatura, en sistemas de información geográfica, pero tengan en cuenta que la emisión de la señal satélite para el posicionamiento en la superficie terrestre tienen un efecto en la condición que mencionaba cuando el satélite está muy en el horizonte de el efecto del campo gravitatorio terrestre sobre la señal. Luego tenemos el WT, que es el rastreador de ballena. En realidad, pero como les mencionaba, a la ballena se le coloca un emisor de radio y este rastreador ubica justamente
correcta esa señal para hacer el seguimiento de la migración y el comportamiento de la ballena austral, por ejemplo, zona de alimentación, bueno, del derrotero que hace a lo largo del año, y en la zona donde se dirige para, que es en el sur de nuestro país, para reproducirse. Después tenemos magnetómetros, uno escalar y otro vectorial, justamente uno para medir el campo magnético terrestre con cierta precisión, y en otro caso, en una cámara estelar, el magnetómetro vectorial, otro magnetómetro de helio, y porta un mástil de 8 metros con mecanismo de liberación y despliegue. Esto es para estudiar nuevamente el efecto de las señales de los satélites de comunicación con los navegadores satelitales. Otros componentes, el CADE, es el que había hecho mención yo al efecto de la radiación cósmica sobre componentes electrónicos. Justamente lo que se pretende es, a partir del conocimiento del efecto que provoca la radiación de onda muy corta sobre los componentes electrónicos, es mejorar las condiciones de los instrumentos para una mayor duración o mayor durabilidad, y monitorear en tiempo real las condiciones ambientales para estar preparado, digamos, ante posibles incidentes de una falla en los componentes electrónicos. Luego está el IST, que es un rastreador italiano, ese es de la Agencia Espacial Italiana, que se usó para probar un sistema completamente autónomo para determinar la actitud y órbita de los satélites usando un sensor de estrella. Esto es comparando un catálogo estelar. Es como el sistema de triangulación con satélites artificiales, nada más que a partir de la posición de los astros en el espacio. Y otro instrumento italiano de navegación, justamente para comparar esa posición entre la medición a partir de radiofrecuencia y otro a partir de la posición de los astros en el espacio. Y este último experimento o instrumento permitió probar, lo que hoy ya es una realidad, que es una frecuencia dual, o sea, una emisión en dos frecuencias distintas para mejorar la precisión de los sistemas de navegación satelital con destino a su utilización en la geodesia de nuestro planeta. Bien, ventajas de la integración de estos satélites en la llamada constelación de la mañana. Primero, posibilidad de tener imágenes
tanto en visible como en infrarrojo, con resoluciones que van desde los 15 metros del pancromático del Landsat 7 hasta 1 kilómetro, como veíamos en la nave Terra. La posibilidad de acceso de todos los datos, de todos los sensores. Bueno, los científicos argentinos tuvieron justamente esa posibilidad de acceder para hacer estudios conjuntos con científicos de otros países. El ancho de barrido de cada uno de los sistemas, con la posibilidad de mejorar las resoluciones de algunos de ellos. Eso lo vamos a ver en procesamiento digital. La posibilidad de estudios de los aerosoles, el efecto de esto, tanto en las condiciones de la atmósfera y el océano, como en las señales o en la reflexión de la energía que llega a los detectores. Y la combinación de algunas imágenes para la generación de modelos digitales de elevación o modelos estereoscópicos. Y los datos del EO1-SAC que, digamos, disponen de un sistema de navegación, se puede utilizar o se utilizó para probar la navegación autónoma de una constelación, lo que sería el desarrollo de una nueva tecnología. Bien. Yo creo que sí, veamos casi justo a las 11 de la mañana. Bien, no sé si alguna duda, consulta, comentario. Lo escucho. Bien, recuerden que el viernes feriado puente, así que la clase siguiente sería el martes próximo. Bueno, los espero, les agradezco la participación en la clase. No dejen de ir leyendo el material que se les provee a medida que avancemos con la teoría y con la práctica. Así llegan primero para poder resolver los coloquios de manera satisfactoria y llegar al parcial en las mejores condiciones. Les agradezco la compañía y nos vemos el martes que viene. Muchas gracias. Nos vemos, profe. Gracias a usted. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego.